Muy buenos días. De verdad que agradezco la oportunidad que la Dirección de Cultura y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales ofrecen este portal para poder hablar con ocasión a la celebración del Día Internacional de la Mujer desde el punto de vista legal, todos los derechos y las garantías que nosotros tenemos como mujeres en nuestro ordenamiento jurídico y a nivel incluso internacional. Debo comenzar a decirle que la violencia contra la mujer es un hecho social que acaece desde hace muchos años atrás, que existen convenios internacionales ratificados por Venezuela y que de conformidad a lo estatuido en el artículo 23 de nuestra Constitución, esos convenios internacionales tienen un rango constitucional y tienen un rango importante dentro del ordenamiento jurídico. Tenemos una Constitución nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del año 99, que también nos incluye como género en todos los derechos y las garantías que existen en ella. E igualmente tenemos una ley, mujeres, una ley especial que nos regula y nos protege, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ella existe en Venezuela desde el año 2006, tuvo vacación legis para el año 2007, y este momento que hoy se me ofrece para poder explicarle a ustedes qué derechos y qué garantías me otorga el ordenamiento jurídico, los vamos a tocar en este pequeño espacio que se me está otorgando. Pues bien, la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo número 1, me está estableciendo cuál es el objeto de la ley. Este objeto de la ley simple y llanamente está girado hacia garantizar y promover los derechos que tienen las mujeres cuando son víctimas de violencia. Hay un principio de corresponsabilidad entre lo que es el Estado y la sociedad civil en el amparo hacia la violencia de la mujer. Esta es una ley que es bien importante porque ella está derogando la ley contra la violencia de la mujer y a la familia, porque esta era una ley anterior a la Constitución. Era una ley, creo que del año 96, y nuestra Constitución del año 99. Y en este caso se deroga por completo la ley, porque allí el objeto que tenía la ley anterior era protección hacia el hombre y hacia la mujer, aun cuando el título era dirigido hacia la mujer. Por eso hoy la ley vigente que contempla esas garantías y esos derechos es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde el sujeto activo de la ley somos las mujeres. Existe, de acuerdo al artículo 14 de la ley, un concepto de lo que es la violencia, porque es bien importante que nosotros sepamos cuándo se entiende que hay violencia contra la mujer. Habla el artículo 14 que ello comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento, llámese físico, moral, patrimonial, emocional, psicológico, por un agresor hacia una mujer. El artículo 15 de la ley me está estipulando 19 tipos de delitos que se pueden configurar como violencia, y sepan que son diferentes conductas que pueda tener el hombre agresor contra la mujer, y que nosotros a lo mejor hemos podido estar en esas situaciones y no lo sabemos. Tenemos que conocer la ley, porque el que tiene el derecho y no lo conoce es como si no lo tuviese. El artículo 15, lamentablemente el espacio de tiempo es muy corto para poder explicarlo, pero sí por lo menos les podría mencionar algunos de los 19 tipos. Existe la violencia psicológica, existe el acoso, hostigamiento, existe la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia, acceso carnal violento, existe la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia patrimonial y económica, incluso, que es cuando se afectan los bienes de la mujer. Existe la violencia obstétrica, que es cuando está tocando el hecho natural del embarazo y del nacimiento. La violencia institucional, que se da a nivel de las empresas. La violencia, el tráfico de mujeres y niñas y adolescentes, trata de las personas cuando a nivel de incluso de niñas, ellas son violentadas. Esos tipos de penales tienen en su artículo, a partir del artículo 39, penas y sanciones que se le imponen al agresor. Cuando estamos hablando de agresor, por supuesto, el sujeto pasivo, en este caso la mujer violentada, el sujeto activo, que es el agresor, que es el hombre.
Fíjense que si se observa el contenido del artículo 39 de la ley, que vamos a comenzar por violencia psicológica, allí se está hablando de que cuando hay tratos humillantes, vejatorios, aislamiento, violencia permanente, comparaciones destructivas y otras conductas, allí el hombre será sancionado con prisión de 6 a 18 meses. Habla de pena de prisión, y no solamente este tipo de delitos, son varios los tipos de delitos, e incluso hay un delito que lleva hasta 20 años de prisión cuando la mujer es maltratada por el hombre, y es el caso de la esclavitud sexual. Obsérvense que el artículo 47 de la ley dice que cuando se da la esclavitud sexual, el hombre será sancionado con pena de 15 a 20 años de prisión. Pero así como existen sanciones que son sanciones personales, porque es sobre la persona del hombre, sobre su cuerpo, existen sanciones también patrimoniales, y cuando se está hablando, por ejemplo, en el caso de la violencia laboral, que dice que será sancionado con multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias según la gravedad del caso o del hecho que está amenazando. Y así tenemos los 19 tipos penales que me está hablando la ley para nosotros poder. Y hay casos donde incluso en el caso de la violencia obstétrica, que son ejecutados por personal de salud, en ese caso que no me atiendan oportunamente, que obliguen a la mujer a parir en una posición no adecuada médicamente, que no me den atención debida. En ese caso, cuando el responsable, la persona, el médico, el hombre que no atendió, allí también puede hacer la multa y puede subir hasta de 1/3 a la mitad, depende de la gravedad del hecho. Y así existen muchos tipos. Tenemos pena de la esterilización forzada, prisión de 2 a 5 años. En fin, nosotros tenemos una serie de derechos que tal vez las mujeres no conocemos y que nos vemos envueltas en situaciones de violencia, y que si no las sabemos es como si no la tuviésemos. Obsérvese que en el caso de las tratas de mujeres, niñas y adolescentes, el agresor es penalizado con una prisión de 15 a 20 años también. O sea que son penas fuertes. Es decir, que las sanciones de acuerdo a la ley son de dos tipos. Sanciones personales, que cuando se impone sobre el cuerpo del agresor, que es la prisión, y sanciones pecuniarias o patrimoniales, que cuando se nos imponen multas, y eso sí, que va dirigido o contextualizado en unidades tributarias, lo cual significa que en la medida que la unidad tributaria aumente de valor, en esa misma medida aumenta la sanción. Es importante señalar que el artículo 57 de la ley me está estableciendo una obligación de aviso del personal de salud que atiende a las mujeres que son víctimas de violencia, que tienen que notificar al órgano jurisdiccional. Ellos tienen dentro de las 24 horas la obligación de notificar sobre ese hecho de violencia. De no ser así, ellos serán sancionados con una multa entre 50 unidades tributarias a 100 unidades tributarias por el tribunal a quien corresponde el conocimiento de la causa. Asimismo, nosotros también tenemos la obligación del trámite de una denuncia del funcionario o funcionaria ante quien yo haga la denuncia y no me lo tramite. En ese caso también, dentro de las 48 horas, también ese funcionario es objeto de sanción. Obsérvese que el artículo 61 de la ley me está estableciendo la parte de indemnización civil. Hablar de indemnización civil significa hablar del quantum sobre lo cual tú me tienes que indemnizar. Y fíjense que en este caso es importante señalar que esa indemnización civil no solamente la puede ejercer la mujer. Cuando la mujer fallece como consecuencia del hecho violento por parte del agresor, sus herederos también pueden solicitar esa remuneración, esa indemnización. O sea, el hecho que la persona murió no significa que allí se acabó todo. Esa persona tiene familia, tiene maneras, como tiene representantes que en su ausencia ella no lo va a poder hacer. Ellos podrían, desde ese punto de vista, establecer el pago de esa indemnización. Y más allá va la ley en este artículo 61 cuando dice: me pagas y sin perjuicio de la obligación del agresor de pagar el tratamiento médico o psicológico que hubiese lugar a ello. Es bien importante señalar, como lo dije anteriormente, que esto nace de los convenios internacionales, que luego, como dice nuestra Constitución, tiene base constitucional, y que todavía, por tratarse de conductas que son agresivas y que pueden causar lesiones graves, gravísimas, hasta la muerte,
se aplica supletoriamente el Código Orgánico Procesal Penal y se aplica supletoriamente las disposiciones de nuestro Código Penal de conformidad a lo estatuido en el artículo 64. El 65, fíjense que es un artículo bien importante porque son las circunstancias agravantes que me está dando la ley para poder sancionar. Les digo muy por encima que podría ser un agravante cuando el hecho se perpetra en la residencia de la mujer agredida o en el lugar donde ésta habite, cuando el agresor va donde está la mujer y la agrede. Por ejemplo, cuando lo ejecuta con armas, objetos o instrumentos. Por ejemplo, cuando lo ejecuta en perjuicio de una mujer embarazada. Y son 10 ordinales que me establece el artículo 65 y que me está dando la posibilidad, en este caso, para poder establecer la pena y el aumento de la pena según la circunstancia agravante. ¿Cómo lo hacemos, mujeres? ¿Cómo hacemos para que nuestro derecho se vea materializado y para que las posibilidades que me da esta ley, este amparo y esta protección, yo lo pueda hacer como mujer agraviada? Son 4 las vías que se me está estableciendo en la ley para poder nosotros iniciar el proceso. 1, por la vía de la denuncia, tú vas hacia los organismos que posteriormente le voy a mencionar para ejercer, relatar el hecho del cual tú has sido objeto de una violencia. 2, a través de una investigación de oficio, por ejemplo, en el caso de homicidio, que eso es un delito de acción pública, los organismos jurisdiccionales y policiales pueden, de oficio, sin instancia de parte, ir a los hechos y verificar el por qué ha sucedido ello. En tercer lugar, mediante querella. Y cuando estamos hablando mediante querella, estamos hablando cuando tu mujer que ha sido agredida instaura frente a los órganos, como ya se los voy a mencionar quiénes son, instaura mediante escrito la relación de los hechos y allí inicia el procedimiento. Y por último, cuando estamos en flagrancia, la flagrancia ella también estatuida por acá, en la ley, en el artículo 93, y hablamos de la flagrancia cuando estamos hablando en el mismo momento en que se está ejecutando el acto. ¿Quién puede ejercer los derechos que me da la ley como sujeto activo de esta relación? El artículo 70 de la ley me está diciendo que en primer lugar la mujer agredida, o sea, nosotras somos objeto de la violencia y podemos entonces denunciar, instaurarlo de oficio, hacerlo mediante querella, en fin, de las vías que hemos hablado. Dice, los parientes consanguíneos o afines. Hablemos de parientes consanguíneos, los que vienen por vía de sangre. O sea, estamos hablando ya parientes consanguíneos, padres, hermanos, hijos. Y cuando estamos hablando de afines, nosotros estamos hablando de aquellos que se puedan dar por la afinidad como ocasión a un vínculo de relación de hecho, un vínculo matrimonial que se da entre la mujer agredida y los parientes de la persona que fue el agresor. El personal de salud de las instituciones públicas puede en ese caso también ejercer el derecho de acción. Los defensores de las defensoras de la mujer a nivel nacional, porque tengo también decirle que no solamente tenemos una ley, tenemos fiscalías de violencia contra la mujer, tenemos defensoría de violencia contra la mujer, tenemos a nivel de los consejos comunales, de las intendencias, tenemos la manera como nosotros podemos ejercer. Por eso es que el artículo 70 me está diciendo la defensoría, los consejos comunales pueden hacer la denuncia, las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y cualquier otra persona o institución que tuviera conocimiento de los hechos punibles establecidos en esta ley. O sea, no solamente yo como mujer que he sido agraviada puedo hacer la denuncia, todas estas personas que he nombrado se lo voy. Ahora, ¿quién recibe la denuncia? ¿A quién le voy a hacer la denuncia? Al Ministerio Público, a los juzgados de paz, a las prefecturas, a la División de Protección en materia de niñas y adolescentes, de la mujer y de la familia, del cuerpo de investigaciones correspondientes, a órganos de policía, unidades de comando fronterizo, tribunales de municipio y cualquier otra, porque también tenemos nuestros tribunales de violencia contra la mujer. O sea, mujeres no estamos desprotegidas, tenemos una ley que nos está amparando. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de que se inicia un procedimiento por la vía que establecimos y el funcionario que toma la denuncia no la acata, no forma el expediente como debe ser y hay actos de omisión o de acción que llevan a una imprudencia o a una negligencia, ese funcionario público responderá tanto por su omisión como por su negligencia de una responsabilidad civil, penal y administrativa. O sea, no es que yo voy a solicitar
un por favor al funcionario para que me atienda. Es tu derecho. Tu derecho termina donde empieza la obligación del otro. Y así, simultáneamente, yo tengo el derecho de denunciar, él tiene la obligación de atenderme, él me atiende, yo tengo la obligación incluso de dar entonces la relación sucinta de los hechos y todo lo que comporta esa conducta para poder demostrar que fue agresiva de conformidad a los tipos penales que anteriormente mencionamos de acuerdo al artículo 15 de la ley. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que es la otra cara de la moneda, ese imputado de conformidad a lo estatuido en el artículo 78 tampoco está desprotegido del derecho, porque él también tiene un derecho de acuerdo a la ley, que es un debido proceso, y ese debido proceso que lo está dando a través del artículo 49 de la Constitución y 78 de la ley especial, una ley orgánica. Como ley orgánica es importante, de acuerdo al 103 de la Constitución, él tiene una gama de derechos que son las establecidas en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la misma ley. O sea, no están, señores, no están desprotegidos tampoco. Cuando nosotros estamos hablando de esta ley que engloba tantas cosas, tantos aspectos con que habla, es bien importante que se sepa que se están contando con unas medidas de protección y de seguridad para las mujeres que son objeto de violencia. Estas medidas de seguridad y de protección son de naturaleza preventiva, porque frente a la denuncia de un hecho donde he sido objeto de una violencia, la ley a través del artículo 87 me está brindando algunas medidas que protegen mi integridad. Por ejemplo, me está diciendo que el órgano que me está tomando la denuncia y que ha sido objeto de conocimiento del hecho donde yo fui agredida, él puede referir a las mujeres agredidas a centros especializados para que reciban la respectiva orientación. También la ley me está dando la posibilidad de las casas de abrigo. Las casas de abrigo, ¿qué son las casas de abrigo? Donde el órgano jurisdiccional, el administrativo, el de prevención que está tomando la denuncia y que está siguiendo el procedimiento, me va a referir a unos centros donde me van a dar protección. Me van a obligar que como mujer maltratada y agredida tal vez esté necesitando de alguna orientación psicológica y de alguna protección médica o atención médica. También puede ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común. O sea, los dos no podemos vivir bajo el mismo techo. Me agrediste una vez, me vas a seguir agrediendo. Y así sucesivamente. Dice, solicitar al órgano jurisdiccional competente la medida de arresto transitorio. Puedo solicitar, ¿ya? Porque si está fuera, también puede agredirme nuevamente. Y son 13 los ordinales que nosotros tenemos de conformidad a ese artículo 87. Así como existen las medidas de protección, existen las llamadas medidas cautelares. Esas medidas cautelares, de acuerdo al artículo 92 de la ley orgánica especial que estamos tocando, ya son medidas no ya dirigidas a las mujeres, sino dirigidas al agresor. Y como medidas cautelares, como su nombre lo indica, la cautela es para prevenir lo que pueda venir posteriormente. Dice, un arresto transitorio del agresor hasta por 48 horas, que se cumplirá en el establecimiento que el tribunal así lo indique. Orden de prohibición de salida del país del presunto agresor. En tercer lugar, prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad conyugal, porque sepan que 50% del 50% mío, a menos que tengamos un régimen de capitulaciones matrimoniales donde hemos establecido otras cosas, ¿ya? Pero si no existen capitulaciones matrimoniales de conformidad a lo estatuido en el ordinal tercero, se puede solicitar la cautela de que se le prohíba enajenar bienes de la comunidad conyugal. No me pueden malversar mis bienes, porque si el 50% tuyo, 50% mío, yo también soy propietario. Y en vista de que estamos en una situación de agresión y que yo estoy solicitando a un tribunal que me cuide y que me proteja contra una persona que me está maltratando, los bienes también, por eso también existe violencia patrimonial, como ya lo dije anteriormente. Es importante que se sepa que todo el procedimiento que vamos a llevar, hablé del proceso de aquel entonces, hoy hablo del procedimiento, ahora hablo del procedimiento, es un procedimiento especial y que se tramita por juicio oral.
lo vuelvo a repetir, es poco el tiempo para poder explicar el procedimiento, pero lo que es el juicio oral, nosotros lo tenemos a partir del artículo 105 y de acuerdo a lo que es la ley, allí me está dando todas las directrices, todas las etapas y todas las competencias que nosotros podremos tener, derechos y obligaciones que tendríamos nosotros que tener dentro de lo que es la ley. Y bueno, de manera bien general, les digo que esta es una ley que tiene la disposición transitoria única, como ya se lo dije, deroga por completo la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia de fecha 3 de septiembre del 98 y ella entra en vigencia esta nueva ley una vez que fue publicada en Gaceta Oficial. Pues bien, de manera bien general, bien macro, hemos dado las directrices generales del ordenamiento jurídico que regula de manera especial los derechos de la violencia contra la mujer. Sepan que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos el mismo valor, que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos las mismas capacidades y que las mujeres, como los hombres, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución, tenemos las mismas garantías, los mismos derechos y así debemos de buscarlo, porque el que tú las tengas, mujer, que tú los tengas y no los conozcas, es como si no lo tuviese. Así que, mujer, yo desde este espacio te invito a que busques la ley, busca las orientaciones de vida. Muchas veces los casos de violencia no son denunciados por miedo, pues no tengan miedo. Existe el Estado que te protege. En este caso, existe una ley especial de la materia, ley orgánica, que te está protegiendo y que te está dando los derechos. Pues simplemente utilízalo y verás que vas a ser protegido.